Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Desde la ciudad de Buenos Aires comenzamos la transmisión número 199 de Demoliendo mitos de la política en vivo. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerden, por favor, ayudarnos con el pulgar arriba contra la censura. En esta transmisión vamos a establecer el foco del análisis en el inminente ataque ruso con misiles hipersónicos Arieshnik, con misiles hipersónicos avellanos. Ese es el significado, efectivamente, de la palabra Arieshnik en ruso, avellano, el árbol de la avellana. En el día de hoy, los canales rusos de Telegram, como así también posteriormente los medios públicos rusos comenzaron a presentar la información considerada como segura, certificada, chequeada, relativa a un ataque ruso con misiles Arieshnik en las próximas 24 horas. En esta transmisión vamos a presentar las razones de este inminente ataque, así como también las razones de esta información, los posibles objetivos, tanto militares como políticos, y asimismo vamos a presentar lo sucedido en la madrugada de ayer cuando Rusia realizó un ataque con armamento convencional contra Ucrania, con resultados devastadores para el sistema energético y en concreto el sistema eléctrico ucraniano. Sobre el final vamos a presentar también algunas cuestiones ligadas a otros acontecimientos geopolíticos de relevancia, como por ejemplo la demanda de los estadounidenses para un cambio en la ley de movilización en Ucrania, de manera que los ucranianos puedan movilizar incluso a jovencitos de 18 años. Y asimismo vamos a presentar también algo de lo sucedido, algunas imágenes de la situación actual en Georgia, donde también los estadounidenses acometen un Maidán georgiano, una revolución de color con el objetivo de determinar el derrocamiento del parlamento recientemente electo, establecer un gobierno títere y a partir de ahí comenzar con una política hostil hacia Rusia, igual que en Ucrania desde hace ya una década por lo menos. Mucha información, mucho análisis en una semana verdaderamente muy ajetreada, especialmente para Estados Unidos, una semana verdaderamente de locos. Recordemos por encima, antes de comenzar con el análisis específico de la cuestión del inminente ataque de los Oreshnik, recordemos todo lo sucedido en esta semana, ya que hoy redondeamos la semana en el día de hoy, día viernes. Estados Unidos en esta semana.
capitaneó un ataque terrorista contra la ciudad de Alepo en Siria. Siria, país presidido por un gobierno cercano a Rusia, el gobierno de Assad, y con Rusia como objetivo indirecto de estos ataques. También en estos ataques llevados a cabo por terroristas, no solamente participaron los estadounidenses patrocinando a terroristas del ejército islámico, ahora con otra denominación, sino también los turcos. Así que esta es la primera acción estadounidense de la semana: capitanear un ataque terrorista en Siria contra Assad e indirectamente contra Putin. En segundo lugar, desde hace 2 o 3 días están motorizando un golpe de Estado en Georgia a partir de protestas llevadas a cabo principalmente por miembros de ONGs cercanas a los Estados Unidos, cuando no directamente financiadas por los Estados Unidos. Siria y Georgia. Tercer elemento de esta semana de locos para los Estados Unidos. Qué cansador realizar todas estas intervenciones en una semana, ya 2 hasta ahora contadas. Siria y Georgia. Tercera intervención de Estados Unidos a lo largo de la semana en la geopolítica global: la participación en un acuerdo de alto el fuego entre Líbano e Israel, ya violado por Israel a los 2 días de sancionado. Hoy violado según los propios israelíes, con un ataque en el sur del Líbano. Alto el fuego, obviamente con el único objetivo del restablecimiento de las tropas y los arsenales israelíes, según las propias palabras de Netanyahu cuando presentaba públicamente en un discurso este alto el fuego, con ese objetivo. Por ende, cuando apenas pudieran acometer ataques nuevamente, los acometerían, y hoy los comenzaron, efectivamente. Estados Unidos metido en este acuerdo lamentablemente ficticio. Todos querríamos un armisticio en serio, pero no uno ficticio, supervisado y manipulado por Estados Unidos. Tercera intervención de Estados Unidos esta semana en la geopolítica global, pero no solo eso, sino que esta semana de locos para los halcones neoconservadores estadounidenses también estuvieron naturalmente caracterizadas por machacar y machacar más aún contra la población gazatí. Una vez más fueron realizados ataques contra civiles palestinos en la Franja de Gaza, obviamente con armamento estadounidense. Y además los estadounidenses también durante esta semana respondieron con amenazas abiertas. Recuerdo ahora las palabras de Lindsey Graham, pero no solamente de él, sino de otros políticos de renombre en Estados Unidos, más halcones conservadores. Amenazas abiertas a quien fuera a materializar la orden de la Corte Penal Internacional, la cual determinó un pedido de captura contra el presidente israelí Netanyahu, quien en algún momento, si algún presidente o primer ministro del mundo realizó una declaración ligada a la posibilidad de captura, o más, o mejor aún, una declaración de acuerdo a la cual ese país, como parte de los acuerdos, de los tratados ligados como firmante de los tratados ligados a la Corte Penal Internacional, ese país realizaría la detención de Netanyahu en el caso de que Netanyahu desembarcase en sus territorios. Si algún líder presentaba esta idea, realizaba esa afirmación, lógica de acuerdo al derecho internacional. Si uno aparece en un acuerdo y dentro de ese acuerdo la Corte Penal Internacional determina la detención de alguien, cualquier país firmante de ese acuerdo debe efectivamente materializar la detención. Bueno, frente a eso, esta semana los estadounidenses respondieron con amenazas abiertas. Si alguien aventurara la detención de Netanyahu, si alguien realizara la detención de Netanyahu, entonces Estados Unidos respondería directamente contra ese país. Así las amenazas. Incluso el propio Macron rectificó, ¿no? En algún momento, con cierto orgullo francés, había comenzado la semana con: no, bueno, nosotros como parte de los acuerdos ligados a la Corte Penal Internacional, en el caso de una visita de Netanyahu, deberíamos obligatoriamente
acometer su detención. A poco tiempo después de estas amenazas de Estados Unidos rectificó, no, bueno, quizás no por una cuestión de excepciones. Así que amenazas de Estados Unidos también en esta semana. Quinta locura de Estados Unidos en estos últimos 5 días, nada más y nada menos. Y en sexto lugar, qué semanita para los gringos, qué semanita. En sexto lugar, el pedido explícito de la Casa Blanca a Ucrania para la movilización de jovencitos de 18 años a una muerte segura. ¿Sí? Mamita, ¿eh? Qué semana, incluso para los estadounidenses, participando en todos los escenarios geopolíticos a través de la intervención, de los golpes de Estado, de las sanciones, de los condicionamientos económicos, de las amenazas. Aún para Estados Unidos una semana extraordinariamente movida. Siria, Georgia, Gaza, Israel y Ucrania. Mamita, qué semanita. Bueno, este es el contexto. Y en este contexto de locura absoluta, recuerden que esta locura responde a la desesperación de los halcones neoconservadores estadounidenses en el poder de salida antes de la llegada de Trump al gobierno, su asunción el 20 de enero, ya menos de 2 meses. En el marco de esta locura, esta hiperactividad intervencionista, injerencista, guerrerista de Estados Unidos, y en este contexto Putin respondió. En este contexto, Putin respondió con, primero, una advertencia a través de un ataque con un misil extraordinario, completamente nuevo, y tras la respuesta ucraniana a este misil, cuidado porque muchos todavía aparecen en el estado de la cuestión, en el estado de las cosas de hace ya varios días, cuando Rusia, en respuesta a la autorización estadounidense para los ataques contra territorio ruso, Rusia respondió con el misil Oryezhnik. Y para muchos eso aparece como el último elemento de esta cadena de sucesos. Pero no, después de eso, Ucrania ya respondió. Ya comenzó ataques en 2 días distintos con misiles ATACMS, misiles estadounidenses, una vez más contra Rusia. ¿Sí? Entonces, ahora aparecemos en una situación en la cual Rusia reaccionará, va a responder. Y en ese contexto, y ahora sí comenzamos con el análisis específico de la inminente respuesta rusa con Oryezhnik, en ese contexto, en estas últimas 24 horas, primero en los canales de Telegram rusos y posteriormente en los medios públicos y privados rusos, en los medios convencionales, apareció la noticia de un ataque inminente con misiles Oryezhnik. Esto en estos medios aparece como dado, aparece como una certeza. Nosotros desde aquí no lo podemos determinar naturalmente porque carecemos de los planes de el alto mando militar ruso. La noticia podría responder a una filtración, sí, aunque el gobierno ruso no acostumbra a realizar filtraciones previas a los ataques, como sí, por ejemplo, Estados Unidos y Ucrania. Recuerden que todos los grandes acontecimientos de la guerra en Ucrania primero aparecían en el Wall Street Journal, el Washington Post, el New York Times, y poco después los materializaban en el campo de batalla. Claro, esto respondía a filtraciones del propio Estado profundo estadounidense, de los servicios de inteligencia, del Ministerio de Defensa, de la propia Casa Blanca, y después de su publicación cometían los ataques en el campo de batalla. Bueno, los rusos, bien o mal, porque a veces las filtraciones ayudan a la consecución de ciertos objetivos, los rusos no están caracterizados por este uso astuto de los medios y de las filtraciones. Entonces, esta noticia del ataque inminente sí podría responder a una filtración de los servicios de inteligencia rusos, una filtración intencional, pero por lo general eso no aparece dentro de el modus operandi, de la forma de actuación habitual, convencional de el gobierno ruso, como así tampoco de los servicios de inteligencia. Entonces, ¿cuál es
las causas para esta noticia y cuáles los indicios a partir de los cuales comenzó esta información. Bueno, principalmente las palabras del propio Putin el día de ayer. El día de ayer. Aquí las presentamos en su totalidad, lo recuerdan, el discurso analizado ayer de punta a punta, pero quiero que hoy precisamente realicemos un análisis de exactamente las cosas dichas por Putin relativas a la posibilidad de este ataque el día de ayer con misiles Oreshnik en la cumbre de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva en Kazajistán, acompañado por el presidente kazaco, Tokayev, en la ciudad de Astana, capital de Kazajistán. Quiero que establezcamos la atención en las palabras exactas dichas por Putin y cómo, de alguna manera, en esas declaraciones, en la conferencia de prensa, por sobre todas las cosas, más aún que en su discurso oficial, las grandes definiciones aparecieron un poquito después en la conferencia de prensa, en las respuestas a preguntas de periodistas, no solamente rusos, sino también de otros países, cómo ahí aparecieron indicios de este ataque de aquí a muy poco tiempo. Indicios, una vez más, certezas, no podemos determinar con seguridad absoluta que Rusia vaya a realizar estos ataques, pero aparecen como muy probable y, según los medios rusos, como algo confirmado. Una vez más, nosotros carecemos de los planes de un teléfono directo a el Kremlin, de los planes de el Estado Mayor Conjunto ruso, pero aquí las palabras del propio Putin el día de ayer, traducidas al español. Presentémoslas una vez más. Esto, ¿no? Por aquí. Ahora sí. Participar en el trabajo de la organización. A partir de Pero ahora. la decisión la toma Armenia en este Ahora. caso. Известия, señor presidente. Hoy en la sesión, usted declaró que Moscú contestó al uso durante mucho tiempo de cohetes estadounidenses para Dos veces ya. atacar al territorio ruso. Usaron los ATACMS dos veces después de que utilizamos el misil Oreshnik. El daño fue mínimo, pero el hecho mismo que usaran ATACMS pues atrae nuestra atención. Bueno, esto lo dicho, acá confirmado por Putin. Después de los ataques del ataque con Oreshnik, mucha gente todavía aparece ahí temporalmente, pero no, ya comenzaron respuestas ucranianas y posteriormente una rusa también. Es el grado de aceleración de los tiempos y de los hechos en la semana de locura esta, todas en sentido escalatorio, ¿sí? Ahí la confirmación de Putin. Y ahora la pregunta de esta periodista verdaderamente hermosa. Usted subrayó que Moscú está dispuesto a reaccionar a la escalada. Y Bonita sonrisa lo también. hicimos hoy también. Ahí. Respondimos. Y por eso la pregunta, ¿qué medidas está dispuesta a tomar Rusia respecto a esto? ¿Y cree usted que hay riesgos de uso de misiles occidentales para atacar al territorio ruso hoy en día? Bueno, primero, interrumpiendo a la periodista, Putin respondió con un anticipo. Ya lo hicimos. Con respecto a la pregunta de, ¿va a reaccionar Rusia? Sí, ya respondió Rusia porque esta madrugada realizó un ataque masivo con 100 drones y alrededor de 80 o 90 misiles. Eso lo vamos a presentar en un ratito también, pero por sobre todas las cosas, la pregunta y nuestro foco acá aparece enfocado en un ataque con Oreshnik, así que acompañamos un segundo más las palabras de Putin en respuesta a esto, a la eventual posibilidad de un ataque ruso con Oreshnik. Esto lo tiene que preguntar a los del occidente. Si hay riesgos, claro que hay, claro que los hay, porque de esta manera países occidentales están involucrados de manera directa en el conflicto, porque proporcionan datos
sobre objetivos en Rusia y eso crea riesgos para ellos. Hoy, nuestra Acá hasta acá solo recordó lo ya dicho por el 12 de septiembre, esto de si realizan ataques con misiles ATACMS, Estados Unidos está participando directamente, no por el problema no aparece en el ataque en sí contra territorio ruso, ya fueron perpetrados ataques contra territorio ruso en numerosas oportunidades, el problema aparece en que en este caso, con los misiles ATACMS, Estados Unidos participa en la provisión de inteligencia, en la provisión del armamento y en el comando del ataque, la ejecución del ataque, porque estos sistemas ATACMS complejos, naturalmente, lanzados desde las disparadoras HIMARS, desde las plataformas HIMARS, bueno, básicamente aparecen en control de ingenieros militares estadounidenses, los cuales deben realizar la planificación de estos ataques, el ingreso de los códigos, el cálculo de los algoritmos. Bueno, todo esto lo perpetran soldados, o más que soldados, personal militar, ingenieros militares estadounidenses, y con esto el ataque con estos misiles determina directamente un salto cualitativo, más allá de si generan daños grandes, medianos o pequeños, y hasta ahora generaron daños inocuos para Rusia. Casi todos estos misiles, bueno, fueron alcanzados por los sistemas de intercepción aérea rusos, pero acá el problema no aparece en el daño en sí, sino en la participación directa, esto como un ataque directo, ¿sí? Acá simplemente Putin está recordando un concepto ya vertido hace algunos meses, lo recuerda aquí, y ahora hoy más definiciones. Atención, dije que hemos vuelto a dar una respuesta muy compleja. Usamos múltiples misiles y alrededor de 100 drones para alcanzar casi 20 instalaciones ucranianas, objetivos militares ahí en Ucrania. Y quiero resaltar una vez más, claro que vamos a responder a todo tipo de agresiones en contra de Rusia. ¿Cuándo, cómo y con qué armas? Dependerá de la situación y lo decidirá el Estado Mayor de Rusia. Bueno, ahí el primer indicio, ¿sí? Primero recordó esto de ya respondimos, ¿sí? Ya realizamos un ataque recién, ahora lo vamos a presentar con consecuencias devastadoras para el sistema eléctrico ucraniano, pero después de eso, y aquí el primer indicio para un ataque con Oryezhnik en las próximas 24 horas, después de eso, todos los ataques contra Rusia serán respondidos. ¿Con qué arma lo determinaremos nosotros según las necesidades? Todos los ataques contra Rusia serán respondidos. Después del Oryezhnik, 2 ataques con ATACMS contra Rusia, Rusia responderá. ¿Sí? Primer indicio. Para cada tipo de situación requiere su tipo de respuesta. Un objetivo pequeño no requiere una respuesta grande con armamento de alta tecnología, pero grandes objetivos sí lo requieren. No descarto volver a usar a los misiles Oryezhnik contra objetivos militares de la industria militar o de toma de decisiones, incluso. Pausa, perdón por tantas pausas, pero necesaria la pausa para el análisis, naturalmente. Si queremos respuestas contra objetivos pequeños, entonces, como requerimiento, aparecerá un sistema de armas, entre comillas, pequeños sin necesidad de alta tecnología. Drones, incluso no un sistema de poco efecto, sino un sistema masivo, devastador, pero de tecnología limitada, bombas guiadas, sino algo un poco más grande, misiles de crucero, tanto los misiles, los X-101 como cualquiera de los X-55, cualquiera del arsenal ruso. En el caso de algo más grande,
misiles Iskander-M, balísticos, misiles de crucero como los Kaliber. Algo aún mayor aún, entonces una respuesta más sofisticada aún, quinzales, atención a la cantidad, a la variedad de posibles respuestas a partir de la diversidad del armamento ruso, del arsenal ruso, y si queremos algo aún más grande y más complejo, entonces sí, y aquí comienza lo más importante de esta respuesta, no descartamos el uso de Masorieshnik. Si queremos algo más grande, entonces sí realizaremos un ataque con misiles Oryeshnik, hipersónicos Oryeshnik. Otro de las cosas importantes aquí en el final de esta respuesta, lo presento de nuevo porque en 2 oraciones presenta 2 o 3 indicios muy importantes. Grandes objetivos sí lo requieren. No descarto no descarto volver a usar a los misiles Oryeshnik Esto ya dicho. contra objetivos militares de la industria militar o de toma de decisiones. Hay. Objetivos militares o de la industria militar o de toma de decisiones. Objetivos políticos. Hasta ahora, objetivos militares y objetivos de la industria militar, objetivos ligados al complejo militar industrial, ya aparecieron en infinidad de oportunidades en todos los ataques rusos. Objetivos políticos, hasta ahora mucho menos, y menos aún con referencia a los misiles Oryeshnik, hasta ahora utilizados para la destrucción de una fábrica de componentes para misiles en la ciudad de Dnipro. Sí, lo recordarán seguramente. Ahora bien, por primera vez mencionados los objetivos militares. Y acá otro indicio de posibles objetivos finales de los Oryeshnik. Posible objetivo de los Oryeshnik, la casa de gobierno, el parlamento, la Rada ucraniana o incluso la residencia del propio Zelensky. Misiles no interceptables con una capacidad destructiva extraordinaria. También lo presentaba ayer, hoy no lo vamos a presentar. Quien quiera el discurso entero de Putin de ayer, que recorra los videos anteriores, el día de ayer realizamos un análisis palabra por palabra de todo este discurso, ¿sí? En el cual en algún momento recapitulaba las características de los misiles hipersónicos Oryeshnik con nueva información. Hasta ahora todos aparecemos a la expectativa porque carecemos de informaciones en detalle respecto a estos misiles, más allá de algunas cosas. Bueno, ayer presentaba, por ejemplo, la información relativa a la temperatura generada en el área de la explosión de estos misiles, equivalente a 4.500 grados centígrados. Una bomba nuclear genera alrededor de 5.000, 5.500. Bueno, este misil sin cabeza explosiva, ni cabeza explosiva nuclear, ni cabeza explosiva convencional. Solo por la energía cinética, por la velocidad del impacto, sumada naturalmente a la masa de este misil, genera una temperatura en toda esa área prácticamente equivalente al de una bomba nuclear. 5.000 grados, 5.500 grados más o menos la temperatura en la superficie del Sol, ¿sí? Prácticamente todos los elementos conocidos a esa temperatura desaparecen evaporados, ¿sí? Ayer presentábamos las temperaturas de derretimiento del acero, del concreto, del aluminio, del tungsteno, todos los elementos usados en la construcción, en las armas, en los vehículos. Bueno, como máximo a los 1.000 grados todos derretidos, convertidos en líquido, pero a los 5.000 grados todos convertidos en gas, evaporados, ¿sí? Vapor. Es el poder destructivo de este arma. Una de las cosas comentadas ayer por Putin, bueno, hoy solo la recuerdo aquí sin presentarla. Lo importante de este indicio recién, de esta parte de la conferencia de prensa de Putin, la posibilidad de objetivos militares. Y desde la
la pronunciación de estas palabras, comenzaron en muchos medios rusos elucubraciones sobre posibles ataques directos contra Zelensky. Algo hasta ahora no llevado a cabo, porque no pueden o porque no quieren los rusos, muy probablemente hasta ahora la ausencia de ataques directos contra Zelensky respondieron a la voluntad política del Kremlin de determinar el desarrollo de esta guerra sin un ataque contra el líder ucraniano, pero por primera vez aparece un indicio de esta posibilidad, y si realizamos una lectura política de la situación, hasta ahora, en la situación de la guerra hasta este momento, considerando el desarrollo de las operaciones desde el inicio de la guerra, el apoyo estadounidense, europeo, de la OTAN, etcétera, etcétera, puede que los rusos hayan determinado que un ataque y la eventual eliminación de Zelensky fuera a generar un efecto no deseado, en tanto podría determinar un aumento de la escalada y una participación directa de la OTAN sin un beneficio a cambio, ¿sí? Rusia no rechaza la posibilidad de una escalada por temor, sino que sencillamente en las decisiones delibera sobre costos y beneficios. Hasta ahora, un ataque contra el propio Zelensky podía generar una escalada sin un cambio verdadero en el desarrollo de la guerra. En lugar de Zelensky, habrían acomodado los estadounidenses ahí a otra marioneta con otro nombre y ningún problema. La continuidad del conflicto la misma. Ahora, por primera vez, presenciamos una situación distinta. Aparecemos en una situación distinta en la cual Rusia parece encaminada a una victoria total, Ucrania pronto presentará una capitulación absoluta, y en ese contexto van a comenzar las negociaciones de la capitulación ucraniana, no las negociaciones de paz o las negociaciones, sí, como si comenzasen acá negociaciones entre dos fuerzas más o menos equivalentes en una situación más o menos parecida. No, van a comenzar las negociaciones de la capitulación ucraniana. Y para eso, Rusia ya no quiere a Zelensky. Ahí sí, su eliminación podría generar para Rusia un beneficio sin el coste de una escalada, porque pronto va a comenzar el gobierno de Trump, e incluso si fuera a generar una escalada, bueno, ya Rusia parece al borde de una victoria y de la derrota de Ucrania. Puede que la razón por la cual hasta el momento Rusia no realizó ataques contra Zelensky a través de misiles, de drones o de cualquiera de las armas de Rusia, algunas ininterceptables antes de los Oryezhnik, como por ejemplo el Kinzhal, y puede que por eso, a partir de esta situación distinta, ahora determine Putin un cambio en esta situación y la posibilidad de un objetivo político y del propio Zelensky. Obviamente, recuerden que estamos realizando un análisis especulativo, carecemos de los planes y a veces nosotros mismos no podemos responder por qué Rusia no realizó ataques contra la Casa de Gobierno ucraniana, el Parlamento ucraniano, contra el propio Zelensky, sí, en términos militares podría haberlos realizado. Esta una posible explicación, tomada como todo análisis especulativo con pinzas. Pero lo interesante para nosotros, una vez más, y recomenzamos el análisis de este inminente ataque contra Ucrania, esta afirmación de Putin sobre la posibilidad de Oryezhnik, ya no solo contra objetivos militares o económicos militares como las fábricas de misiles, sino incluso contra objetivos políticos, ¿sí? Incluso en Kiev, Incluso en dado Kiev. que las autoridades en Kiev siguen intentando alcanzar nuestros objetivos. Bueno,
Hasta ahí, incluso en Kiev, más aún, más específico aún. Este es el primer indicio. El segundo indicio de este eventual ataque inminente va a aparecer un poquito más adelante. Una vez más, quien quiera el análisis de todo el discurso con otros elementos también muy interesantes en la transmisión de ayer aparece entero. Aquí una pregunta, por cierto, sobre, un poquitito más por aquí, lo mismo, pero ya con más precisión. Atención. El periódico Comerciant, señor presidente, cuando usted habló sobre presuntos ataques contra los centros de toma de decisiones, no han detallado de qué centros están hablando, centros militares o centros políticos. Y segundo, como el comandante principal, ¿son posibles estos ataques con misil Oreshnik? Porque no se puede alcanzarlos con otro tipo de misil. Bueno, clarísima acá la pregunta. Y por cierto, la traducción muy buena en términos generales de esto, pero ahí comete un pequeño error o por lo menos realiza una traducción del ruso al final poco clara. Esto lo pude determinar a partir de la comparación con la traducción al inglés, porque el periodista realiza una pregunta muy concreta sobre qué objetivos militares y sobre el final de la pregunta redondea con la cuestión de un posible ataque al comandante en jefe, no lo llama Zelensky, al comandante en jefe del enemigo de Ucrania. ¿Sí? Acá aparece en la traducción algo, pero no lo presentó claramente la traductora. Entonces, la pregunta es esa, ¿qué objetivos militares? Y si aquí también posible un ataque contra el propio Zelensky, ¿sí? Contra el comandante en jefe del enemigo para Rusia de Ucrania. Sin la mención a Zelensky, pero la pregunta clarísima. Atención a la respuesta de Putin y por favor, demoledores y demoledoras, recuerden acompañarnos con el like, eso nos ayuda mucho contra la censura. Permanentemente videos desmonetizados, tanto en el tema de eso, tanto en los análisis sobre Ucrania como en los análisis sobre Israel. Videos desmonetizados uno tras otro, nos ayuda mucho de parte de ustedes el pulgar arriba, el like, para generar más difusión y por ende menores probabilidades de censura. ¿Sí? El algoritmo responde a esa lógica. Cuanto más difundido, cuanto más comentarios, menos censurable, más negocio para YouTube, entonces menos censurable uno de nuestros videos. Por favor, y ahora sí, el misterio de la respuesta de Putin directamente a esta pregunta. ¿Qué objetivos políticos y, si posible, un objetivo en Zelensky? Atención a la respuesta de Putin. En los tiempos soviéticos había una broma sobre los pronósticos de tiempo. Y se decía que hoy durante el día cualquier cosa puede ser posible. Pues esa es la respuesta. Respondió con una ironía. ¿Visto el gesto de Putin? El dedo lamido, dedo al viento y sobre el pronóstico del tiempo, la respuesta de Putin: hoy día puede pasar cualquier cosa. No aparecemos en la cabeza de Putin, pero acompañamos sus declaraciones desde hace mucho con análisis bastante puntillosos y a lo largo del tiempo uno ya comienza a parecer familiarizado con las formas, con las cosas no dichas, con el subtexto, lo llamarían en la disciplina del análisis discursivo, ¿sí? Con las cosas no dichas, pero a la vez dichas, ¿sí? Aún de un personaje como Putin, con un control de sus emociones faciales, de sus expresiones faciales y de sus emociones verdaderamente muy, muy estricto, según algunos por una cuestión personal de él, según otros por el entrenamiento como espía en la KGB. Cuidado porque esto también es una cosa entrenable, ¿sí? Recuerden el famoso meme sobre Putin, de a un lado la foto de Putin feliz y Putin
con una cara. Al otro lado, Putin triste, Putin al lado con la misma cara. Putin enojadísimo, Putin con la misma cara. Bueno, a pesar de el control de sus emociones y de las expresiones faciales, naturales de él, o entrenados, o las dos cosas, este chistecito del dedo al aire y la referencia a la Unión Soviética, un chiste sobre el pronóstico del tiempo en la Unión Soviética. Hoy puede pasar cualquier cosa, según la dirección del viento. Para mí, respondió bastante claro, sinceramente. Interpretación de nuestra parte. Acompañamos los discursos y las intervenciones de Putin, por lo menos desde hace 2 años y hasta ahora, cuando realizamos un análisis sobre algo implícito y no dicho, en la gran mayoría de los casos determinamos con certeza lo que aparecía detrás y fue materializado ese discurso en la práctica con una acción de Putin, o mejor dicho, de las Fuerzas Armadas rusas. Bueno, estos los indicios, y a partir de aquí la posibilidad de este ataque en 24 horas, no obstante lo cual Rusia ya respondió con armas convencionales al ataque, y esto lo vamos a presentar ahora, a continuación, inmediatamente, con un análisis de los objetivos alcanzados esta madrugada. Vamos a presentarlos con nuestro mapa habitual de siempre. Un segundo nada más. Por aquí, efectivamente. Bien. Muy bien. Estos los ataques de Rusia al día de ayer. Atención a la multiplicidad de ataques. Vamos a presentar también videos, algunos incluso de intercepciones de estos misiles, ninguno con ningún ataque con misiles Kinzhal, discutible si algún ataque con Kalibr, según los ucranianos sí, según los rusos no, y de acuerdo a los videos aparentemente no, todos misiles X-101 o KZ-101, según la transliteración del ruso, lo mismo. Y con drones, naturalmente, también, ¿no? Bueno, ¿cuáles los...? Por ejemplo, uno de los videos, aparentemente esta vez, debido a que el objetivo de los misiles apareció mayormente en el oeste de Ucrania, aquí en esta zona, y que los ataques fueron realizados, porque no, ahora sí, oeste de Ucrania, está muy probablemente la Ucrania realmente existente tras el final de la guerra. Nosotros acá esto lo presentamos desde hace tiempo. Muy probablemente a lo largo de 2025 Rusia determine la anexión de todo esto de Ucrania, ¿sí? Y la Ucrania finalmente restante. Quizás por eso, quizás por otras razones, la gran mayoría de los ataques en este cuadrante, en el oeste, y con misiles convencionales, algunos de ellos interceptados, un desempeño de las defensas antiaéreas ucranianas mejor al habitual, porque por lo general no realizan una sola intercepción, más allá de las mentiras del gobierno ucraniano con respecto a estos gráficos con 70 misiles interceptados. Bueno, no aparecen pruebas de ningún tipo, simplemente imágenes de objetivos destruidos. Bueno, esta vez sí aparecieron 2 videos de supuestas intercepciones. Uno, este de aquí. Si esto es una intercepción de un misil 101 o no, discutible. Para mí esto sí, acá sí aparece una intercepción. Pero vamos a presentar otro, este de aquí. El cual, para mí, en el cual presenciamos, en lugar de una intercepción, la explosión de un misil X-101 con cabeza,
una cabeza explosiva con munición en racimo y por ende con la explosión prevista del misil en el aire para la difuminación de la munición en racimo. ¿Por qué esto? Atención, lo vamos a presentar de nuevo, incluso este video acá, evidentemente grabado por unos trabajadores ucranianos, esto aparentemente como una fábrica, ¿sí? Atención a lo siguiente. Sí, de hecho unas furgonetas, hay unas camionetas, esto casi seguro grabado por los operarios de una fábrica. El misil en el aire, ahí esa explosión, ¿sí? Ahí esa explosión, a partir de ahí una lluvia de fuego hacia la superficie. Los muchachos acá contentos por la supuesta intercepción, los muchachos grabando este video. Oh. Atención a las luces de esa casa, ¿sí? Una vez más, lo recuerdo, debería haberlo recordado hace 5 minutos nuevamente, los ataques de ayer o de esta madrugada de Rusia fueron direccionados exclusivamente contra infraestructura energética. En este caso, no las grandes centrales eléctricas, sino contra infraestructura intermedia de distribución de energía, centrales de distribución de energía a lo largo de toda Ucrania, centrales transformadoras mayormente. Por eso tal vez la utilización de estos misiles ubicados en el rango medio en cuanto a su capacidad destructiva y su desarrollo tecnológico en el amplio arsenal ruso, ¿sí? No contra centrales eléctricas de gran tamaño, como por ejemplo las centrales térmicas o incluso las centrales hidroeléctricas, sino contra estaciones transformadoras. Por eso estos misiles intermedios en cuanto a su poder destructivo. Recuerden las palabras de Putin recién referidas. Según el objetivo, el arma. Objetivo chiquito, arma chiquita, objetivo grande, arma grande, acá algo intermedio. Estos misiles 101 sí presentan la posibilidad de la munición de racimo. Atención a lo sucedido después de la supuesta intercepción de este misil, celebrada por los muchachos grabando, documentando esto en video. Atención a la casa esa, a la derecha. Las luces de la casa, en las ventanas. Todo apagado. De repente, cortada la luz. De repente, un blackout, un corte eléctrico. Con lo cual, casi con seguridad, en este video presenciamos no la intercepción del misil, sino la explosión propia del misil para la difuminación de la munición en racimo y por eso el objetivo alcanzado, ahí la explosión grande en esta estación transformadora y en poquito tiempo cortada la luz. ¿Sí? Esta es nuestra lectura, por lo menos. Esto, de ninguna manera una intercepción. Lo otro de antes, aparentemente sí. Solo un caso, en efecto, de todos los ataques llevados a cabo por Rusia ayer. Atención a la cantidad, ¿sí? Por aquí, todos una vez más en la Ucrania realmente existente. Aquí, 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 algunos en Kiev también y otros aquí, ¿sí? Bueno, estas las noticias de cortes de luz inmediatos en toda la región. Más imágenes. Bueno, este ya lo presentamos. Por ahí seguramente algún video más. Más objetivos alcanzados, más destrucción de estaciones transformadoras, si no recuerdo mal. Aquí un video compilatorio con muchos de los objetivos alcanzados. Bueno, este por alguna razón no comienza. Otro más aquí. Estos naturalmente grisados. Acá el paso, atención ahí. Uno. Estos claramente misiles X-101. Por acá otro. Todo de crucero. Otro, dos. Lejos del objetivo todavía. Esto el paso hacia el objetivo. Otro más. Bueno, hasta ahí. Muy bien.
Bueno, por aquí más destrucción, más objetivos alcanzados y bueno, aquí todas las informaciones específicas sobre las distintas centrales de distribución de energía alcanzadas por los rusos, todas documentadas con, bueno, cada una de ellas documentadas con una foto y con la ubicación, geolocalizadas, ¿no? Con las coordenadas correspondientes. Es el ataque de ayer, por aquí otro ataque más. Bueno, este paso de los misiles mostrado por aquí. Y a propósito de misiles, si no recuerdo mal, por ahí algún ataque más también. Bueno, aquí otro ataque iluminando la noche en toda la geografía ucraniana. Esto interesante, sí. Esto interesante. Aquí un mapa de todos los objetivos alcanzados, incluidos los ataques con drones. Ponemos esto. No pude. Todos los ataques con drones, quizás me ayude en este momento Telegram para presentar esto en una imagen más grande, por aquí. Ahora sí. El mapa de la trayectoria de todos los misiles. Ahora sí. Una vez más, la capacidad tanto de drones como de misiles. Según este reporte, ataques con misiles X-22, X-59 y 69, algunos caliber, sí, efectivamente algunos caliber, y X-101 y 55, sin quinzales y naturalmente sin Oryezhnik. Atención a la capacidad de disuasión de estos misiles, ¿no? Por ejemplo, aquí el X-101 con un giro de prácticamente 180 grados. ¿Sí? Esto, claro, contra la intercepción, contra las defensas antiaéreas. Más allá de esto y a propósito de ataques rusos y de misiles, otra de las noticias fuertes de estas últimas 24 horas apareció en los medios británicos con esta noticia. Esto más, naturalmente, una noticia menos específica que la del ataque con Oryezhnik en las próximas 24 horas, con menos indicios, esto más especulativo, pero aún así importante. Putin ordena que sus gigantescas armas nucleares, Satán 2, también conocidas técnicamente como misiles Sarmat RS-28, pero bueno, el nombre, el sobrenombre, el apodo de estos misiles Satán 2. Putin ordena que sus gigantescas armas nucleares Satán 2 estén listas para el combate lo antes posible, mientras el Kremlin advierte que la idea insensata de armar a Ucrania con armas nucleares llevaría al mundo al borde de la catástrofe. Respecto a estos misiles Satán 2, estos todavía no puestos a disposición de las Fuerzas Armadas rusas, todavía en fase de desarrollo. Básicamente, estos sí representan misiles intercontinentales con alcances superiores a los 7.000 kilómetros, ¿sí? Pensados efectivamente para ataques nucleares directamente y, a diferencia de los misiles balísticos intercontinentales, entre comillas, convencionales, actuales, este misil presentaría velocidad hipersónica como el Oryezhnik, ¿sí? El equivalente al Oryezhnik, pero no de alcance intermedio, sino de largo alcance, de alcance intercontinental. Esta el arma más grande de todas. Todavía sin su puesta en servicio, ninguno de los países del mundo pudo aún generar un misil balístico intercontinental propiamente hipersónico. Todos descienden a velocidad hipersónica, incluso los misiles de los años 70, pero presentan velocidades de ascenso y de transición en la zona alta
el vuelo de este misil mucho menores y por ende aparecen como interceptables, presentan altas probabilidades de intercepción considerando el desarrollo de las defensas antiaéreas modernas. Bueno, este aparece al borde de la introducción en servicio y presentaría velocidades de hasta Mach 27. ¿Sí? El Oryezhnik presenta más o menos entre Mach 10 y Mach 12, 1300 kilómetros por hora, una cosa así. Este presentaría velocidades de Mach 27 con capacidad de un ataque directo a Estados Unidos, no desde la zona más al este de Ucrania, un ataque hacia Estados Unidos desde Kamchatka, por ejemplo. Lo presentábamos ayer, la posibilidad de Rusia de ataques con Oryezhnik de rango intermedio. No, este puede desde cualquier lugar de Rusia a cualquier lugar del mundo, ¿sí? A Mach 27. Y Putin habría llamado a sus desarrolladores, a sus fuerzas armadas, a la introducción lo antes posible de este misil al servicio efectivo. Esta es la situación, así de preocupante. Quiero presentar una cosa más relativa a toda esta locura, toda esta semana de locura, o si no, por lo menos dos cositas. Por un lado, esta es las protestas el día de hoy en Tbilisi contra el Parlamento electo, recientemente electo y contra las elecciones, obviamente impulsadas por las ONGs financiadas por Estados Unidos y con participación seguramente de sectores de la sociedad georgiana contrarios al gobierno, quieren básicamente un Maidán, una revolución de colores allí. Esta una de las situaciones. Otra de las situaciones gravísimas desde el punto de vista humano, esta también aquí. Pero bueno, recuerden que Estados Unidos carece por completo de interés en la supervivencia de del pueblo ucraniano. Por eso, la noticia de ABC News de hace un día o 2 días, ya de forma abierta, la Casa Blanca presiona a Ucrania para que reduzca la edad de reclutamiento para cubrir las necesidades de personal contra Rusia. La administración del presidente Biden insta a Ucrania a aumentar rápidamente el tamaño de su ejército, reclutando más tropas y renovando sus leyes de movilización para permitir el reclutamiento de personas a partir de los 18 años. Ante esta inminente derrota, más carne al asador, más carne a la picadora de carne, más que al asador. Esto ya lo presentaba en una entrevista, aquí también recuerdo que en algún momento realizamos un análisis de esa entrevista, una entrevista de Jack Sullivan, en la cual remachaba que Estados Unidos había despachado todos los sistemas de armas prometidos y aún así Ucrania en este momento aparecía en una situación militar muy complicada y por ende eso no respondía a los sistemas de armas de Estados Unidos, sino a la falta de soldados, a la falta de tropas. Algo así como no, acá la derrota inminente, no, abandonar las culpas por el desastre militar en Ucrania, nosotros despachamos el armamento, la culpa aquí de los ucranianos por falta de más carne para la picadora de carne y al poquito tiempo después de esta entrevista de Sullivan, la noticia de la demanda abierta pública de Estados Unidos para el descenso de la edad de movilización. Qué criminales, ¿no? Hasta ahora despachan a todo el mundo, varón por lo menos, de 25 en adelante hasta los 60, con lo cual la gran mayoría de generaciones ya completamente diezmada. Bueno, ahora los chiquilines de 18 años. ¿Por qué no, verdad? En nombre de los objetivos geopolíticos de la basura de los halcones neoconservadores estadounidenses, y así lo presentan en los medios de Estados Unidos como una cosa normal, esta discusión sobre chiquilines de 18 años a la guerra, sí o no. Esto es CNN. Por ende, acá
Bueno, lo presento un poquito con la traducción y después realizamos el calling on análisis. Ukraine to dramatically lower the recruitment age for Ukrainian. Rusia está avanzando en todos los frentes y por ende algunos analistas llaman a los ucranianos, demandan que Ucrania baje la edad de movilización Soldiers from 25 to 18. General, is that de 25 a 18 y una cara, ¿no? Como, ay, 18. Sí, hasta ahora ya despachaste a todo el mundo hasta los 25, ahora quieren a los 18, enough ¿no? to turn this around? ¿Es esto suficiente para dar vuelta el desarrollo? Bueno, y ahí el No, it's experto, not entre enough. comillas, responde, no, bueno, porque, bueno, una respuesta como CNN ligado a a la administración de Biden, entonces toda esta entrevista con el objetivo de la justificación de que aún con estos chicos no van a poder, de que no van a poder los ucranianos contra los rusos, y que en realidad los errores los cometieron los republicanos por no haber ayudado lo suficiente. Bueno, los republicanos, por lo menos los halcones republicanos, a favor de esta disminución, no naturalmente los sectores más ligados al trampismo, ¿sí? Recuerden esta diferenciación dentro del republicanismo, entre los republicanos antirrusos y los republicanos trampistas, con una posición respecto a Rusia bastante distinta en este sentido, no así contra China y contra Irán, ahí todos igual de belicosos, lo mismo los trampistas que los republicanos convencionales. Pero en otros medios, en Fox, también presentaban el tema deliberan sobre esto en los medios como una cuestión más, debería descender la edad de movilización a 18, sí, no. Bueno, según los republicanos no trampistas, sí debería descender porque eso ayudaría a una victoria ucraniana. Obviamente no va a generar más que más muerte y destrucción para el pueblo ucraniano en nombre de los intereses imperialistas de Estados Unidos, la OTAN y en parte de las potencias europeas también, aunque hoy día las potencias europeas también responden estúpidamente como colonias bananeras, republiquetas lamentables, paupérrimas, tercermundistas a los intereses de Estados Unidos, sin ninguna contemplación por los intereses de sus propios ciudadanos. Esta es la situación, demoledores y demoledoras. La situación, una vez más, muy compleja. Lo recuerdo una vez más, el contexto, la desesperación de los halcones neoconservadores, del Estado profundo, de los sectores antirrusos, de todos los sectores económicos ligados a esta guerra en Ucrania, la desesperación por la inminente llegada de Trump y cambios en la política exterior de Estados Unidos respecto a Rusia, ¿sí? En otros ámbitos no va a abandonar el imperialismo propio de Estados Unidos, pero en esto sí, porque esto ya no genera beneficios, esa es la lógica de Trump, la del costo-beneficio, la de un empresario, esto ya no genera beneficios para Estados Unidos, entonces abandonemos esta guerra. Por esa cuenta regresiva hasta la llegada de Trump, la desesperación de todos estos halcones neoconservadores aún en el poder y todas estas locuras, la baja de la edad de la demanda por la baja de la edad de movilización, los ataques con misiles estadounidenses en territorio ruso, amenazas nucleares, etcétera, etcétera, junto a todas las otras barbaridades mencionadas al principio, ¿no? Los ataques en Siria con terroristas y financiados por Estados Unidos, este intento de golpe de Estado en Georgia, las amenazas contra quienes fueran a realizar la detención de Netanyahu obedeciendo o acatando, mejor dicho, la orden de la Corte Penal, la orden de captura de la Corte Penal Internacional. O esto mismo, bueno, una vez más lo de la demanda de más carne al asador. Esa es la situación, así que todos nosotros aquí encendiendo velas para el fin de este lamentable, paupérrimo, terrible, sanguinario mandato del presidente Biden o de la gente alrededor suyo y el inicio de una nueva fase, seguramente terriblemente guerrerista, porque el gabinete de Trump presenta esas características, un gabinete de guerra, sin dudas, pero por lo menos con uno de los conflictos, el de Ucrania, de aquí a poco, más o menos desactivado, si, una vez más, alcanzamos el 20 de enero. Si podemos
recorrer estos días de locura hasta allí, con el riesgo incluso hasta entonces de un enfrentamiento directo entre Estados Unidos y Rusia y la posibilidad de una escalada nuclear. Demoledores y demoledoras, por favor, una vez más, el encarecido pedido de que nos ayuden con el pulgar arriba. Eso, recuerden, nos ayuda mucho contra la censura. En un ratito nada más, hasta hace un rato, Fernando Moragón en su programa, como todos los viernes en DMP Geopolítica. En un ratito nada más, en 40 minutos, el programa de todos los viernes por la noche a las 11 de la noche de España, 7 de la noche del Cono Sur. El programa de Eduardo Bior. Mañana nosotros nuevamente por aquí, también Juan Antonio Aguilar en su programa posteriormente, y el domingo, como todos los domingos, la charla dominical con Fernando Moragón. Beatriz Pulido, nuestra moderadora, como siempre, muchas gracias por la moderación de el mejor chat, el más educado, el más respetuoso y no solamente eso, el más formado, el más crítico, un chat con un nivel altísimo, así que muchas gracias por eso a todos los demoledores y demoledoras y a Beatriz Pulido una vez más por la moderación. Demoledores, demoledoras, hasta el día de mañana, los queremos mucho. Chau.